Hola, hola, mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en un día tan especial, justo despidiendo el año. Espero que estén listos para la dosis de entretenimiento y noticias que les tenemos preparada hoy, porque créanme, lo que vamos a conversar hoy va a dar mucho de qué hablar. Imaginen un torbellino de emociones, un giro inesperado que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, y que ahora nos llega a nosotros, para desmenuzar cada detalle. Si están pensando bien, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es un simple rumor, es una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Así que si son fans, si les gusta el drama, la pasión y las sorpresas, quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone intenso. Y antes de empezar a desentrañar esta bomba de información, no olviden, mis amores, darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Vamos con todo. Pues bien, la fecha en cuestión es el 31 de diciembre de 2025. Imaginen la escena, todos preparándose para recibir el año nuevo, las uvas listas, los brindis planeados, y de repente en medio de tanta celebración, ¡boom! Una noticia que lo cambia todo. Y es que como muchos ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más resonantes y queridos de las telenovelas turcas, se han reencontrado de una manera que nadie esperaba. Y cuando digo reencontrado, no me refiero a un simple saludo de pasillo o a un encuentro casual en un evento. No. Esto es algo mucho más significativo, algo que ha reavivado instantáneamente la llama de la nostalgia y la especulación entre sus miles de seguidores alrededor del mundo. Para quienes no están tan metidos en el mundillo, déjenme hacer un pequeño flashback. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí, y la química entre ellos fue explosiva. Literalmente la pantalla ardía cada vez que compartían escena. Sus personajes, Sanem y Can, se robaron el corazón de millones, y la conexión que proyectaban era tan real, tan palpable, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y para sorpresa de muchos, los rumores eran ciertos. Mantuvieron una relación que, aunque intensa y apasionada, tuvo sus altibajos y finalmente llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y con la esperanza de un futuro reencuentro. Y es ahí donde entra el revuelo de este 31 de diciembre de 2025. Imaginen la noticia, no es que se hayan mandado un mensaje de feliz año nuevo. Es mucho más jugoso que eso. Al parecer, y esto es lo que más ha impactado a todos, Can y Demet no solo se han reencontrado, sino que han decidido darle una nueva oportunidad a su relación, ¿y de qué manera? Las primeras informaciones, que comenzaron a circular tímidamente en redes sociales y medios especializados, hablaban de una escapada secreta, una reconciliación íntima, lejos de los flashes y el escrutinio público. Pero la bomba real explotó cuando se filtraron unas fotografías que confirman que efectivamente su amor ha resurgido de las cenizas. ¿Y cómo son estas fotografías? Bueno, no es que se vean besándose apasionadamente en medio de la plaza Taksim, pero sí se les ve juntos, muy juntos, en un lugar que parece ser un refugio romántico, ambos luciendo radiantes y visiblemente felices. Hay miradas cómplices, sonrisas que lo dicen todo, y lo más importante, la sensación de una conexión que el tiempo no ha podido borrar. Se habla de una escapada de fin de año, aprovechando el anonimato que les ofrecía un destino exótico, lejos de Estambul y de las miradas curiosas. Y precisamente en medio de la cuenta regresiva para recibir el 2026, ellos estarían viviendo su propio cuento de hadas, retomando donde lo dejaron, o quizás, con una nueva perspectiva y una madurez que les permita construir un futuro juntos. La fecha elegida, el último día del año, añade un aura de nuevos comienzos y propósitos renovados a esta esperada reconciliación. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, una mezcla de euforia, emoción y hasta un poco de incredulidad. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de memes, de vídeos recopilatorios de sus momentos más icónicos juntos, y por supuesto, de análisis exhaustivos de cada detalle de esas famosas fotografías. El hashtag #CanDemetForever ha vuelto a posicionarse en las tendencias mundiales, demostrando la devoción de su fandom. Muchos celebran este reencuentro como una prueba de que el amor verdadero siempre encuentra su camino, y otros, más escépticos, se preguntan si esta vez será diferente, si han superado las diferencias que los llevaron a separarse en el pasado.
Esta dualidad en la reacción subraya la intensidad con la que el público ha vivido su historia desde el principio. Pero vamos a profundizar un poco más en lo que podría haber llevado a esta reconciliación. Sabemos que la vida de ambos ha continuado desde su ruptura. Demet ha tenido proyectos exitosos, ha estado en relaciones que han sido noticia, y Can Yaman ha conquistado Hollywood y el mundo entero con su carisma y sus nuevos proyectos, protagonizando series internacionales y consolidándose como un actor de alcance global. Sin embargo, a veces el destino tiene maneras curiosas de unir a las personas. Quizás al verse envueltos en la vorágine de sus carreras, lejos el uno del otro, se dieron cuenta de lo que habían perdido. La distancia física y temporal puede ofrecer una perspectiva invaluable sobre lo que realmente importa en la vida. O tal vez el tiempo les ha dado la perspectiva necesaria para valorar lo que tenían y para trabajar en las áreas que antes generaron conflicto. El paso del tiempo no solo madura a las personas, sino que también puede sanar viejas heridas y fomentar una mayor comprensión mutua. Hay que recordar que su relación fue muy mediática, y eso puede ser agotador para cualquier pareja, pero aún más para figuras públicas de su calibre. La presión, los paparazzi, las constantes especulaciones y los rumores incansables, todo eso sumado a las inevitables diferencias de carácter y a las exigencias extremas de sus exitosas carreras, pudo haber sido demasiado para una relación en sus inicios. Sin embargo, si ahora han decidido intentarlo de nuevo, es probable que lo estén haciendo con una estrategia diferente, quizás con más cautela, más comunicación y, sobre todo, con una mayor determinación de hacer que funcione. Han aprendido de sus experiencias pasadas y con una madurez adquirida, buscan construir sobre bases más sólidas. La discreción que han mostrado en este reencuentro sugiere un enfoque más consciente de su privacidad y de su relación. Los detalles específicos de cómo se dio este reencuentro aún son un poco confusos, y eso, por supuesto, solo alimenta la intriga y la fascinación de sus seguidores. Se rumorea que el contacto se retomó hace unos meses, quizás de forma amistosa al principio, impulsado por algún evento común o simplemente por el deseo de saber del otro. Y poco a poco, la chispa se fue reencendiendo. Tal vez compartieron un café, una cena casual, y las viejas memorias, los sentimientos profundos y la conexión innegable afloraron de nuevo, como si el tiempo no hubiera pasado. Es como esas películas románticas que tanto nos gustan, donde los protagonistas se separan por circunstancias de la vida, pero el destino se encarga de volver a cruzarlos en el momento perfecto, cuando ambos están listos para reescribir su historia. Y la fecha, el 31 de diciembre, ¿en qué simbolismo tiene? Es un momento de reflexión, de hacer balance del año que se va, de dejar atrás lo que no sirvió y de abrazar el futuro con esperanza y nuevos propósitos. Que ellos elijan este día, o que la noticia salga a la luz precisamente en esta fecha mágica, añade una capa extra de romanticismo y de buena vibra a este anuncio. Es como si el universo les estuviera dando una segunda oportunidad, un nuevo comienzo justo al borde de un año nuevo, con todas las promesas que eso implica. ¿Hay acaso una forma más poética y cargada de significado de anunciar una reconciliación que justo en la víspera de un nuevo ciclo? Esta coincidencia temporal parece ser una señal del destino, augurando un futuro prometedor para la pareja. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta nueva etapa? Personalmente creo que será fascinante ver cómo se desenvuelve todo. Si deciden ser más abiertos con su relación, compartiendo momentos de su día a día con sus seguidores, o si prefieren mantenerla en un plano más privado, protegiéndola del ojo público y de la presión mediática. Lo que sí es seguro es que sus carreras seguirán despegando, y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano, volvamos a verlos compartir pantalla, pero esta vez con una conexión real y palpable que se traslade a la ficción de una manera aún más intensa y creíble. Imaginen la magia que podrían crear juntos si ahora su relación está en un punto más sólido y maduro. Sería el sueño de millones de fans hecho realidad. También es importante mencionar que la reacción de los medios turcos ha sido intensa. Desde las primeras filtraciones, no han dejado de analizar cada detalle, de buscar declaraciones de amigos y familiares, de especular sobre sus planes inmediatos y futuros. Los programas de chismes y las páginas de entretenimiento están al rojo vivo, y los fans, por su parte, están divididos entre los que celebran este amor renacido con alegría desbordante y los que esperan cautelosos, recordando las dificultades y los altibajos de su relación anterior. Pero al final, lo que todos compartimos es la emoción de ver a dos personas que se quisieron tanto, que dejaron una huella imborrable en la televisión turca, y que evidentemente siguen sintiendo algo muy especial el uno por el otro, darse una nueva oportunidad para ser felices.
Para cerrar esta parte del cuerpo principal, quiero recalcar la importancia de la fecha. Este 31 de diciembre de 2025 no será solo una fecha más en el calendario. Para los fans de Can Yaman y de Meth of the Mir, será el día en que se confirmó un regreso que muchos anhelaban en secreto, un regreso que simboliza la esperanza, la segunda oportunidad y la fuerza inquebrantable del amor. Es una noticia que nos recuerda que en la vida, las cosas no siempre terminan cuando creemos que lo hacen, y que a veces, lo mejor está por venir, incluso después de una separación, cuando las lecciones aprendidas y el amor verdadero se unen para escribir un nuevo capítulo. Este reencuentro es un faro de optimismo en el ajetreado mundo del entretenimiento. Y bueno, mis queridos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y que, sin duda, ha alegrado a millones de corazones. Hemos hablado del impacto de este reencuentro, de la química innegable que siempre ha existido entre Can Yaman y Meth of the Mir, de la historia de amor que cautivó a una generación, de las posibles razones de su reconciliación y sobre todo, de la inmensa emoción que ha generado en sus seguidores alrededor del globo. Es innegable que este 31 de diciembre de 2025 quedará marcado en la memoria de muchos como el día en que el amor de dos grandes estrellas turcas, que una vez brilló intensamente y luego se atenuó, ha vuelto a encenderse con fuerza renovada. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya mantenido al filo del asiento, como a mí. Personalmente me llena de alegría poder compartir estas noticias que nos recuerdan la magia del amor y las segundas oportunidades. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Creen que esta vez funcionará? ¿Qué esperan de esta nueva etapa en sus vidas y en su relación? ¿Tienen alguna teoría sobre cómo se reencontraron? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, que estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle ese súper me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creando contenido y a llegar a más personas. Compártanlo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can y de Meth, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes noticias, análisis y primicias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.